la información correspondiente, ¿vale? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es el enganche con el principal, ¿vale? Que para eso eh, yo me adelanté un poquito, ¿ya? En ver juegos, en principal, ¿cierto? Tenemos que programar ese menú ítem, eh, propiedades, y coloqué el accelerator con un control B, ¿vale? Entonces pinchamos acá, ¿verdad? Ponemos la B, control, ok, y ya tenemos el accelerator o el atajo, ¿cierto? Y posteriormente a eso le hacemos doble clic. Recuerden que tiene que estar seleccionado el ver juegos. Acá simplemente lo que tenemos que hacer es poder copiar esto mismo, copiamos y lo pegamos. Recuerden que primero sacamos todo del panel, luego la ventana B no es nuevo, ahora es ver juegos la que tenemos que cargar en esta opción, y lo demás es idéntico, ¿vale? Por lo tanto, ahora habría que ejecutarlo para ver si es que funciona correctamente. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a ejecutar. Ahí está, ver juegos, ¿vale? Entonces, si pinchamos en arrendados, no hay ningún juego arrendado. Si pinchamos en disponibles, están todos disponibles. Y si pincho en todos, obviamente van a aparecer los tres juegos que hasta el momento hemos estado ingresando, ¿vale? Y la otra opción, ¿verdad? Que es ver juegos. En este caso vendría siendo esta que está acá, ¿vale? Hay problemas de renderizado en el fondo, ¿ya? Cerramos esa y hasta ahí estaría nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, eh, bueno, este video salió cortado, tuve un problema con la máquina, se me apagó, así que alcancé a recuperar lo que había hecho anteriormente. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo el eliminar. El eliminar es súper simple porque ya tenemos gran parte del trabajo hecho, ¿vale? Entonces el eliminar tenemos que trabajar con el mouse click para poder cargarlo acá, ¿ya? Y obviamente poder eliminarlo. También en vez de poderlo hacer así, también podemos cambiar esto haciéndole un clic y que me salga un diálogo inmediatamente si queremos eliminar o no ese código, ¿vale? Existen muchas formas de poder hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacerlo como aparece acá en el diálogo, pero insisto que también se puede hacer para no hacer el botón, ¿cierto? Ni esto, yo puedo pinchar y eliminar automáticamente, ¿vale? Entonces, de esa manera. Entonces, vamos a crear una ventana interna, ¿ya? Clic derecho, nuevo, eh, interna, B-eliminar, ¿cierto? Finish. Y obviamente lo que voy a hacer yo es copiar la misma tabla que hicimos en ver juegos, ¿vale? Entonces aquí es reutilizar básicamente. Copiamos, en eliminar lo pegamos, ¿vale? Ahí. Listo. Recuerden las propiedades de la ventana. Tiene que ser closable y tiene que tener un título, que en este caso vendría siendo eliminar juego. Y obviamente acá faltarían los elementos, ¿cierto? Obviamente tenemos que ir a nuestro código, ahí, ¿cierto? Para poder importar el cl.model.asterisco y también importar el javax.swing.table.default table model, ¿ya? El último. Y además lo que tenemos que hacer aquí es crear el private juego DAO, ¿cierto? DAO igual a new juego DAO. De esa manera. Esta ventana, como también tiene una tabla, debería tener un método que cargue todos los juegos. Aquí me interesa que carguen todos los juegos. Entonces vamos a ir a ver juegos, que ya tenemos el método programado, ¿cierto? Acá, ¿verdad? Lo vamos a copiar y lo vamos a programar aquí, ¿vale? De esa manera. También podría haber una clase
¿ya? Que se encargue de cargar tabla, una clase aparte, y yo podré llamarla. Así no estaríamos duplicando tanta información también, ¿ya? Pero eso lo vamos a trabajar mediante el patrón MVC, modelo vista controlador, ¿ya? Entonces, tenemos eso, y cuando cargue la ventana, llamamos al método cargar todos, ¿ya? De esa manera. Entonces, ya con eso, eh, cuando parte esta ventana, parte con los elementos cargados. Luego habría que hacer el mouse click, en el clic derecho sobre la tabla, ¿cierto? Eventos, mouse click. Y ya acá, en el fondo, tendríamos que poder eliminar, que puede ser cargando el control y eliminando, o simplemente pinchar y eliminar. Yo creo que esa es la forma más fácil. Entonces, lo primero que necesitamos acá, ¿cierto? Es capturar la fila que yo marco o que selecciono, que en este caso sería tabla.getSelectedRow, ¿verdad? Lo explicamos en clase. Y luego de eso, capturar el código, ¿cierto? Que en este caso estaría en la columna, en la columna 0. ¿Ya? Por lo tanto, declaramos el código igual a, hacemos el casting y tabla.getValueAt, nosotros podemos obtener algo de la tabla, indicando la fila y la columna. Como la fila nosotros ya la seleccionamos, la hemos obtenido por ese método, la columna es en este caso 0, porque a nosotros nos interesa solamente el código. ¿Vale? Por lo tanto, acá ya tenemos el código y aquí mismo podríamos llamar al dado.eliminar, ¿vale? Para no crear ni ese código ni ese botón. O sea, nos ahorraríamos trabajo en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear un if con un jOptionPaint.show confirm dialog, ¿vale? Con los signos de pregunta, ¿cierto? En este caso vendría siendo S y S. Eliminar. ¿Quiero eliminarlo, sí o no? Recuerden que si es 0, es un sí. Entonces, si eso es correcto, dado punto, eliminar. ¿Vale? Y simplemente lo que tenemos que hacer es cargar la tabla nuevamente si es que se llegase a eliminar. ¿Ya? Entonces ya con eso nos ahorramos harto trabajo. Lo único que tendríamos que hacer aquí en esta tabla es poner una ayuda, un label aquí. ¿Vale? Por ejemplo, aquí haga clic, ¿cierto? Sobre el juego que desee eliminar, ¿vale? Como una especie de ayuda. Entonces ya con eso estaríamos listos con el eliminar. Y obviamente reutilizando los elementos que habíamos programado antes. Por lo tanto, esto se puede mejorar con el patrón MVC, insisto con eso, ¿ya? Eh, que vendría siendo la última unidad. Ya teniendo eso, simplemente tendríamos que programar ahora el principal, ¿ya? Para ver si lo elimina correctamente. Entonces, vamos acá, vamos a generar un atajo, control E, ¿ya? Clic derecho aquí, propiedades, accelerator, pinchamos, colocamos una E con un control, ok, y una vez que está seleccionado, doble clic. Y acá lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, es decir, necesito hacer esos pasos, pero obviamente con la ventana nueva, que ahora se llama B-eliminar, y acá lo mismo, ¿cierto? Entonces ya con eso lo ejecutamos, pinchamos, eliminamos un juego, nos aparece este juego de acá, ¿cierto? Y ahora si yo pincho en uno, me va a decir si quiero eliminar o no ese elemento, ¿vale? Si le coloco que sí, si le coloco que no, no lo elimina, si le coloco que sí, ¿verdad? Lo elimina, ¿vale? Entonces ya con eso tenemos la última parte que vendría siendo el del, perdón, del
del eliminar ya lo tenemos listo ese, y nos quedaría el último, ¿cierto? Que lo vamos a explicar en otro video, la devolución y el arriendo, que en el fondo tenemos que actualizar el estado, ¿cierto? De esa forma. Entonces ya con eso estaríamos con el ejercicio completo. Lo dejamos hasta acá entonces y en la segunda parte, para que no quede tan extenso este video, lo vamos a explicar.